Buenos días, de nuevo les decía. Hoy, en este momento, vamos a hacer un giro importante para sumar a las conversaciones que estamos desarrollando desde ayer y tratar uno de los aspectos importantes dentro del ejercicio del periodismo, que es aquel llamado periodismo cultural. Evidentemente, también tenemos la presencia de dos periodistas que han desarrollado su labor profesional en el exterior y sobre eso vamos a conversar. Quisiera presentar a Winston Manrique Sabogal, que estudió en la Universidad de La Sabana y también estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue coeditor de las páginas dominicales del Espectador y Cronista y trabajó muchos años, eso sí, en Babelia, el suplemento Babelia de la revista, del periódico El País, pero actualmente está al frente como editor de la sección de libros, de la parte de libros del País, y como editor también de la sección cultural en la página web de ese mismo periódico. Winston, bienvenido a Bogotá y bienvenido a la Universidad Externado de Colombia y a este encuentro de periodismo organizado por esta universidad y por la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Yo quisiera mencionar que Eduardo García viajó en 1974 a Francia y estudió en la Universidad de París hasta 1979. Vivió más de 15 años en México y es autor, como lo mencionaba Mauricio Sáenz, es autor principalmente de libros de novelas y de libros de cuento, algunos ensayos también, de tal manera que va a ser muy interesante esta conversación con dos personas que no solamente se han estado moviendo en el mundo del periodismo, sino que han estado haciendo un énfasis especial, militando en esa pasión maravillosa que es la lectura y la escritura. Lo primero que quiero preguntarles, y quiero que en el caso de Eduardo sobre todo, que nos des una información que no diste en la mesa anteriormente, sobre ese salto de Manizales a París y en el caso de Winston, para complacer a Sergio, de Neiva a Bogotá y posteriormente de Bogotá a Madrid. Me interesa saber por qué en algún momento determinado de sus vidas tomaron la decisión de hacer ese viaje. Winston, por favor. Bueno, yo tengo que decir que mi padre es periodista en Neiva, periodista del sector agropecuario, entonces sin terminar la carrera, como muchos adolescentes no sabes en realidad qué quieres hacer, de arquitectura, medicina, odontología, que yo soy deportista de voleibol y pues hubo la oportunidad en un momento dado que seguramente el colegio odontológico me iba a becar por ser voleibolista y dije, bueno, pues me ahorro ahí un dinero de mi casa y me convierto en odontólogo. Finalmente hice el servicio militar. Tienes que pegarlo. Finalmente hice el servicio militar y me vine a estudiar periodismo en la Universidad de La Sabana. Estando allí, estaba en convenio de la Universidad de La Sabana con la agencia de noticias Colprensa para becar a algunos estudiantes. Hice más de la mitad de la carrera estudiando por la mañana y trabajando por la tarde en Colprensa. Luego pasé al periódico El Tiempo, a la sección nacional, haciendo reportajes por todo el país y trabajando para diferentes secciones. Y finalmente pasé a trabajar a El Espectador, que en realidad, debo confesarlo, era el periódico en el que yo quería trabajar desde que estaba en la universidad. Me llamaron Fernando Cano y Juan Pablo Ferro me llamaron para ser coeditor de la edición dominical del Espectador en aquel momento y me permitió, igual que a Mauricio Bernal, con el que no coincidí sino 3 meses en el diario, viajar por todo el país, ya no solo pensando los temas para que hicieran compañeros en el periódico, sino desarrollar esos temas por todo el territorio nacional. Y siempre había tenido la idea de especializarme o hacer un máster o un algo fuera de Colombia sin tener claro que fuera España.
Sin embargo, por los vínculos del espectador con el diario El País de España, porque teníamos los derechos para reproducir su información, me pareció que era la vida más fácil, como un atajo para allí. Entonces, antes de llegar a Madrid, tuve que recalar en algún país para perfeccionar mi inglés y pasé por Toronto, por Canadá. Y en el 97 ya aterricé en hacer el máster en Madrid, y a partir del 98 ya me vinculé al diario El País, básicamente en el área de cultura, y luego ya Babelia y toda esta historia. Sí. Ok, eso es muy importante, muchachos, que lo escuchen bien, porque como saben ustedes, uno de los propósitos centrales de esta facultad es que ustedes no solamente estudien acá, sino que se atrevan en un momento determinado a viajar, a estudiar allá y a trabajar en otras partes del mundo, de tal manera que la narración de estas experiencias son bien importantes que las escuchen con atención. Manizales, París, el DF, París, San Francisco, paradas por ahí, cuéntanos. Yo escuchaba a los 15 años Radio Nederland, Radio Pekín, Radio France Internacional, la BBC y La Voz de las Américas. Yo, como soy un dinosaurio de la otra época, en esa época no había internet, no había celulares, nada, entonces era de esos radios Philips enormes, que eran como pianos, que tenía yo al lado de mi cama en la noche. Entonces escuchaba siempre esas programaciones en español que venían de esas radios y soñaba con viajar algún día a Europa. Empecé a estudiar francés en la Alianza Francesa de Manizales, y tuve la fortuna de tener varios maestros franceses que nos hacían escuchar la música de Jacques Brel, de Brassens, y especialmente uno que le gustaba mucho el vino y le daba vino a los alumnos. Yo tenía 15 años y me dijo, para aprender el francés tiene que tomar vino, y aunque sea menor de edad tome. Me dio una copa grande de vino, yo me tomé esa copa y pues sentí una cosa tan maravillosa con el vino que decidí que algún día iba a ir a Francia. Luego vine a Bogotá, aquí viví, empecé a estudiar sociología en la Universidad Nacional de Colombia, con un gran maestro, el maestro Darío Mesa, y toda una generación de sociólogos, y me tocó el golpe de Estado de Pinochet, con los colegas, con los compañeros, casi llorando en el jardín de Freud, que llamábamos allá al frente de la Universidad Nacional. Pero la universidad cerraba con mucha frecuencia, había huelgas, y mandé una carta a la Universidad de París. En esa época era todo mucho más fácil, y me respondieron de que me aceptaban, de modo que emprendí el viaje a Francia, y llegué el 4 de abril de 1974, cuando acababa de morir el presidente Pompidou, y me tocó la experiencia de las elecciones. Viví y estudié en Francia, me gradué en Economía Política, su dominante filosofía, y al terminar los estudios, por una pena de amor, decidí abandonar Francia hacia Estados Unidos. Viví un año en San Francisco, que ha sido uno de los años más felices de mi vida. Vivía en Berkeley, y de allí sentí la pasión profunda por regresar a un país que es el hermano mayor de Hispanoamérica, que es México, para escribir en los periódicos. Mi sueño era escribir en Excelsior, y tomé un tecolote de San Francisco con la maleta. Mis amigos estaban asombrados, ¿por qué me iba si estaba muy bien en San Francisco? Y llegué a México, y sin conocer a nadie entré al Excelsior a preguntar por un amigo de Juan Rulfo que conocíamos en Colombia, el director de la revista El Cuento, Edmundo Valadez, y le dije, yo quiero escribir aquí en el Excelsior. Me dijo, tráigame 2 artículos y si me gustan se los publico. Y mire el periódico, y a la semana siguiente vi que publicaba mi primer artículo, que se llamaba ¿Cómo matar a García Márquez? Y empezó mi carrera periodística en México, en Excelsior, en 1+1, en revistas. Y allí me descubrieron los de la France Presse, como francófilo y como persona que hablaba el francés y que había vivido en Francia. El director Pierre Cayrol de la France Presse me dijo, no, usted se queda aquí con nosotros,
Yo no quería mucho porque dije, no, voy a ser un empleado toda la vida, y bueno, ya llevo 26 años en la agencia France Press. Winston, cuéntanos un poco las razones por las cuales te fuiste quedando en Madrid y cuándo entraste al país y por qué te vinculaste precisamente con la parte cultural y la parte de los libros en el país. Como les decía, yo llegué a hacer el máster de periodismo en el país y era corresponsal del Espectador. Es decir, mi manutención era con lo que me pagaba el Espectador por hacer la corresponsalía para el diario. Terminó el máster en el 97 y me dieron la oportunidad de hacer una beca de 8 meses en el periódico. Entonces yo lo que hacía en el periódico era reportajes en todas las áreas, pero luego me asignaron al área de cultura. Es decir, a mí más que un área en concreto en Colombia me gustaba era explorar los géneros periodísticos, es decir, un tema de hablar con narcotraficantes, las sectas religiosas, el SIDA, la cultura, todos, ¿no? Explorando, insisto, en los géneros periodísticos, que es lo que me interesa, mi reportaje, crónica, entrevista y demás. Cuando llego al área de cultura, trato de aplicar esos diferentes registros periodísticos a una exposición en el Prado que me envían, a una entrevista con un escritor, y me voy especializando, me voy haciendo sobre la marcha. En cualquier caso, cuando yo ya estoy en El Espectador y en El Tiempo y en la universidad, siempre me ha gustado leer, me ha interesado mucho el ámbito de la cultura al margen de lo que fuera a ser en mi vida, con lo cual ya tenía una pátina mínima de literatura, de artes plásticas y en general de las diferentes manifestaciones artísticas. Cuando ya empiezo en la sección de cultura del país a abordar temas muy especializados y en un periódico como este, con un gran prestigio, ya no solo internacional, sino en el ámbito de la cultura, yo me asusto, porque el periódico que yo leía aquí de referencia internacional, aparte del Times y otros, pues era El País, y la información de allí, digamos, mis periodistas, algunos periodistas de referencia eran de ese periódico, y yo estaba al lado de ellos, yo pues un muchacho y ellos ya gente profesional y con cierto nombre, y para mí era un desafío hacer algo medianamente bueno. Y por supuesto tengo que incrementar mis estudios particulares y privados frente a la literatura, la música y las artes. Y les va gustando lo que voy haciendo y me van dando más cosas, y yo sigo siendo corresponsal del Espectador, y luego me ofrecen en ese mismo año, eres 98 y es la Exposición Universal en Lisboa. Yo voy como corresponsal del Espectador a cubrir la Feria de Lisboa, la Expo, y el país me pide que también haga lo mismo para ellos. La hago y a mi vuelta me piden que si quiero pasar a Babelia a llevar la parte, bueno, a ser uno de los redactores de la parte de literatura del suplemento. Y pues ni corto ni perezoso le dije que sí, que claro. Y desde entonces sigo ahí en el periódico. Okay. Quería preguntarles a los dos si consideran que el periodismo cultural es una clasificación más convencional o realmente significa un apartado con características distintas en cuanto al ejercicio del lenguaje, la exigencia de conocimiento de la literatura y de las artes, etcétera, etcétera. Winston, si quieres. Sí. Bueno, el establecimiento de las secciones, economía, política y las que queramos, forman parte de la misma organización, responden a una organización de la vida misma. Entonces, para que las cosas funcionen, tienen que tener un orden. Entonces, se establece que puede haber política internacional, ciencia, y cada vez seguramente hay más secciones o subsecciones en los diferentes medios de comunicación. La cultura como tal, que en Colombia veo que desde ya hace unos años se relaciona mucho con entretenimiento, y quizás en los medios que se publica es más entretenimiento que cultura, pues requiere un conocimiento un poco más profundo de los periodistas que se dediquen a ella. De la misma manera que el periodista económico tiene que tener un conocimiento mayor o mejor que los otros. Evidentemente todos los periodistas en un momento dado tenemos que ser lo suficientemente solventes y eficaces para cubrir. Si a mí mañana me ponen a cubrir elecciones, tendré que saber hacerlo, y seguramente que lo hago. No lo haré igual de bien que un periodista legendario del periódico o de otros medios, pero lo haré. Pero la base cultural
yo creo que es fundamental para cualquier periodista en cualquier área y en cualquier país. No sé qué opinas, Eduardo. En mi caso, pues yo tuve como acabo de contar, la fortuna de llegar a México, que es pues ese gran país con esa gran cultura que tiene tanta influencia en Colombia. Cuando uno va aquí a muchos cafés, escucha las rancheras de Javier Solís, o mucha gente se acuerda de las películas de Cantinflas. De modo que México tiene una gran capital, que es el DF, de casi 20 millones de habitantes, y es un paraíso para el periodista cultural. Es un país donde hay muchos periódicos. Cuando yo llegué a México estaba el 1+1, el Excelsior, el Nacional, el Universal, Novedades, bueno, impresionante, 20, 30 periódicos, y hay una tradición en México del periodismo cultural muy fuerte. La sección cultural todavía existe, no se ha cambiado como en Colombia al entretenimiento, es específica y tiene una gran importancia debido a que en México hubo la revolución, y la revolución mexicana está basada fundamentalmente en la afirmación de la cultura mexicana. Cuando hubo la revolución de 1910 y se instauró el Partido Revolucionario Institucional, hubo un gran ministro que era José Vasconcelos, que puso como prioridad del país y de la política el destacar los aspectos culturales de la nación mexicana. Es un país muy nacionalista. De modo que hay muchos espacios hay muchos espacios para escribir sobre cultura y ser pagado además con un gran respeto por cada artículo. Entonces yo empecé a escribir centenares y centenares de artículos para Excelsior y después para 1+1 por un gran placer, pero también por el interés económico, porque pagaban por cada artículo, y tuve la fortuna pues de trabajar con Edmundo Valadez en la sección de Excelsior, donde trabajó nada menos que Porfirio Barbajakov, en el mismo edificio, en las mismas oficinas viejas, en ese viejo edificio de la calle Bucareli y de la avenida Reforma, donde había trabajado nuestro compatriota Porfirio Barbajakov. Trabajaba yo también, llevaba mis artículos, y posteriormente tuve la fortuna de ser el segundo en la redacción del suplemento Sábado, que era el más importante suplemento cultural de México en ese momento, y tuve la fortuna de tener mucha influencia allí y publicar a muchos autores colombianos. Por ejemplo, ahí me tocó publicarle cosas a Rafael Humberto Moreno Durán y a escribir una columna permanente cada semana sobre literatura colombiana y difundir la literatura colombiana en México. De modo que México es el paraíso del periodista cultural, y tuve la fortuna a lo largo del tiempo que trabajé como periodista cultural, antes de empezar en France Press, de gozar de esos privilegios y de publicar en el Nacional, en Novedades, en todos esos periódicos. Hay un lenguaje específico, hay una gran libertad, y en México, a diferencia de otros países, se respeta el espacio, no es un periodismo cultural escueto, nada más informativo. También se permite la opinión intelectual, ¿no? Y sobre todo la reseña de libros, y la reseña de exposiciones, y la reseña de actos culturales. De modo que eso para mí ha sido una gran experiencia, y haber tenido, por ejemplo, muchas veces subiendo el ascensor de Excelsior, encontrarme con Pérez Prado, por ejemplo, o de haber asistido al entierro de Pérez Prado, y de haber visto con profunda emoción lo que significó para el pueblo mexicano la muerte de Cantinflas, que era casi como un dios, y ver durante casi 2 o 3 días las colas de los mexicanos para ver el cadáver de su gran ídolo. Winston, cuéntanos un poco cuál es la mirada sobre la cultura latinoamericana que tiene el país en concreto, digamos, y España, qué muestra, qué focaliza principalmente, y también, si quieres, qué ignora. El periódico El País siempre ha tenido una vocación latinoamericana, y dentro de esa vocación latinoamericana ha estado la presencia cultural, quizás menos antes. Yo creo que en los últimos 5 años o desde mediados de este siglo hemos aumentado esa mirada, hemos ampliado el foco,
ya no solo para las grandes figuras de la creación artística como García Márquez, Borges, Botero y demás artistas latinoamericanos históricos, y se aprecia mucho. Yo creo que ya no solamente las élites culturales y periodísticas, sino la población en general tiene un gran aprecio, respeto y admiración por las creaciones y los creadores latinoamericanos. Lo que hemos intentado desde Babelia, y luego ya desde hace un año que estoy en la parte teniendo mi pupitre, como digo yo, de cultura, con libros y toda la web de la sección, es ampliar esa mirada cosmopolita y universal que creo tener yo porque soy colombiano, porque la cultura que he recibido en Colombia desde mi casa y en los propios medios colombianos ha sido una mirada más allá de la colombiana. Siempre hemos, por situaciones históricas o por A o por B, hemos tenido, y creo que seguimos teniendo, saber dónde estamos en el mundo, qué lugar ocupamos, ya no solo geográficamente, sino también política y culturalmente. Eso no ocurre quizás de la misma manera en España y en Europa, donde pues ellos han sido el centro del mundo en todas las manifestaciones y nosotros éramos la periferia. Existían literaturas nacionales o artes nacionales, eso se dinamitó después de la Segunda Guerra Mundial, pero a ellos les ha costado todavía reconocer o asimilar en la parte periodística esa cobertura que se requiere de un artista boliviano o de un artista japonés con la misma importancia que pueda tener como aportación para las artes. En el periódico, entonces, una de las primeras cosas que hicimos en Babelia y que estamos tratando de hacer en la sección de cultura, sobre todo en la edición digital, que es la gran apuesta de todos los medios, es no quiero diferenciar escritores o artistas españoles y latinoamericanos. Somos una sola cultura y somos personas o creadores hispanohablantes, eso es lo que nos une. Es decir, cuando uno habla de un escritor anglosajón no está diferenciando tanto si es australiano, irlandés o estadounidense o canadiense, hablamos de la lengua de los creadores en inglés. Pues en español es lo mismo, porque somos una fuerza potente en la que ya no solo los españoles, sino la gente, los críticos que están mirando qué se está haciendo en el mundo, están atentos, atentísimos a lo que está produciendo América Latina. Y yo creo que eso lo estamos, hay que explotarlo más y mejor. Ok. Eduardo, desde Francia y desde París en concreto, no se conserva una cierta mirada distorsionada sobre América Latina, digamos sobre precisamente ese mundo mágico precolombino mexicano o sobre el realismo mágico García Marquino, en fin, no hay una demanda sobre todo por ese lado del ser latinoamericano. Bueno, ahí ha ocurrido algo, es que en la época en que América Latina fue muy importante para la cultura francesa, terminó. Me tocó vivir precisamente en los años 70, cuando explotó el boom de la literatura latinoamericana, y percibí personalmente, muy orgulloso, cómo toda Francia leía a Gabriel García Márquez. Y cuando uno hacía autostop en las carreteras o se encontraba con algún señor francés o una señora francesa y le decía que era colombiano, inmediatamente le hablaban a uno de Cien años de soledad y de Gabriel García Márquez. En esa época todavía había una gran influencia en Francia del mito revolucionario cubano. La imagen del Che Guevara, esa imagen crística, era omnipresente, y ese auge de la izquierda francesa mitificó a este personaje, y detrás de esa imagen crística del mártir guerrillero, toda la juventud francesa del momento miraba hacia América Latina. Por eso todos los autores se vendían y se leían, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, la literatura latinoamericana y la cultura, la música, por ejemplo, todos los músicos, Paco Ibáñez, por ejemplo, Mercedes Sosa, se oía en todas partes. De modo que ser latinoamericano era una maravilla en la Francia de los años
70, pero eso cambió durante los años ya 80, 90, hubo una gran mutación y Francia mira sobre todo hacia otros países exóticos. Por ejemplo, hay una gran atracción por la literatura norteamericana, es la literatura que más se lee en Francia, se publican cantidad de novedades, y también una gran atracción por las literaturas asiáticas y por la literatura japonesa, por la literatura china, por el cine oriental, asiático, y América Latina ha pasado de moda totalmente, de modo que estamos un poco en una etapa de clandestinidad y no sé si retornará alguna vez. Eduardo, algo quiero que comentes, algo que dijo Winston, que me pareció muy interesante, y es que Winston considera que el aporte de un periodista colombiano parece un poco curioso, es precisamente universalidad a una sala de redacción o a una mirada quizá más provinciana, más ensimismada, en el caso español, en el caso francés, te lo pregunto a ti. O sea, que de alguna manera nosotros cuando llegamos a trabajar en el extranjero, vamos con la convicción de que el mundo es amplio y que hemos hecho un esfuerzo en conocerlo, pero no tenemos reciprocidad quizá. Los europeos no nos han mirado con el mismo interés, sino han mirado cosas específicas, exóticas en un momento determinado. Pero bueno, lo que me interesa que comentes es si estás de acuerdo con ese aporte del periodista colombiano. Universalista, una mirada más universalista que tiene el colombiano, en tanto que se ha preocupado más y se ha formado, como tu caso, por ejemplo, que nos contabas, en el idioma francés, en la literatura francesa, de tal manera que cuando tú llegas a París, conoces su literatura muchísimo más que un colega tuyo francés conoce la literatura colombiana. Un ejemplo. Bueno, yo creo que es muy importante darnos cuenta, y sin que me puedan tildar de nacionalista o de tener un orgullo nacional colombiano, es que el nivel de las universidades colombianas es muy alto. Cuando yo estudié en la Universidad Nacional acá, 2 años de sociología, y tuve la fortuna de tener profesores como Darío Mesa o Jesús Bejarano, fallecido, y otros más, sobre todo Darío Mesa, ese gran maestro, ese gran historiador colombiano, desconocido en Colombia, nos formó de tal forma en su cátedra que cuando yo llegué a Francia realmente estaba sobrado. La Universidad de Vincennes, que era una universidad experimental que se había creado precisamente después de mayo del 68, donde yo estudié, yo me daba cuenta que el nivel era más bajo que el nivel de las universidades colombianas. Y eso ha ido aumentando todavía, porque ha habido una proliferación de las universidades en la provincia, por ejemplo, en una ciudad como Manizales es una ciudad universitaria, en Cali, en todas partes, de modo que en este momento hay una gran presencia de los estudiantes colombianos en Francia. Hay un acuerdo franco-colombiano que hace que hay alrededor de 33.000 colombianos estudiando allí y son caracterizados por ser personas con un gran espíritu abierto, con una gran cultura. Cualquier colombiano ha leído la literatura francesa, la literatura española, la literatura norteamericana, de modo que no hay ningún complejo, absolutamente. Y ellos se sorprenden, evidentemente, cuando se dan cuenta del alto nivel cultural de los colombianos. Y precisamente también, por supuesto, un periodista colombiano que está en otro lugar es respetado y querido precisamente por esa sólida formación que trae ya desde su país. Es decir, no es que la conquista ya la trae desde Colombia. Winston, en ese mismo sentido, desde tu posición en el país, ¿has señalado especialmente algún aspecto de la cultura colombiana en general o algún aspecto concreto literario, como alguna obra, algunos autores, en fin, conscientemente dentro de ese propósito de impulsar el español como, digamos, la patria de todos nosotros? Absolutamente no. No he privilegiado para nada la cultura colombiana en lo que
a mí respecta y con lo que he tenido posibilidad de mover hilos, para nada. He tratado con la misma subjetividad la cultura colombiana y a sus creadores como la ecuatoriana o la australiana, es decir, en ese sentido, y la española, por supuesto. Porque sería traicionarme a mí mismo si en un momento dado, desde Colombia, he visto y me ha interesado que estamos todos al mismo nivel, todos los creadores y todas las personas, querer privilegiar a la literatura, en este caso que es mi especialidad, respecto a otras literaturas. Porque yo creo que si creara eso, estaría poniendo en desventaja a las demás. Y en las demás artes de nacionalidades son tan buenos como nosotros. Hay gente buena, regular, o que nos gustan más o nos gustan menos, ¿no? Yo creo que más que por lo mejor me iría por el lado de lo que nos gusta, ¿no? Porque no, es decir, no hay nada objetivo en la vida y entonces me gusta más esta película o me gusta menos. Entonces yo creo que esa es parte de la riqueza que ya de alguna manera la traía yo de diarios como El Espectador, El Tiempo y luego en el propio periódico El País, y que hemos con un grupo de gente instaurado allí, simplemente ampliando ese foco de España y Europa a toda la lengua hispanohablante. Winston, coméntanos un poco cuál es la mirada que se tiene sobre la literatura colombiana contemporánea, tanto en Madrid como en España y tú mismo, ¿no? Como persona que está al frente de una decisión importante cultural y de señalamiento de textos y de autores dentro del ámbito colombiano. Yo creo que el nivel de la literatura colombiana actual es tan bueno como lo ha sido siempre. Quiero decir, una cosa es que hayamos tenido o tengamos un escritor tan relevante y tan maravilloso como Gabriel García Márquez, pero eso no significa que escritores como José Eustacio Rivera, por citar a un paisano casi mío, sea tan bueno y haya aportado tanto a la literatura no ya colombiana, sino en español y la literatura universal. Si uno se pone, por ejemplo, a rastrear a García Márquez, se dará cuenta que hay mucho de la vorágine en el propio Cien años de soledad, por citar simplemente dos nombres. Y los autores contemporáneos, da igual la edad, son muy buenos. Yo creo que de la misma manera que Rivera o Vargas Vila en el 19 y García Márquez y los más jóvenes colombianos han leído y han tenido como su patria literaria tanto a los escritores nacionales como al Quijote, como a Homero, como a Shakespeare o como a Philip Roth ahora mismo. Entonces, esa mirada que yo digo de periodista o de ciudadano colombiano respecto al mundo, los escritores la tienen asimilada frente a sus fuentes de creación. Sí, pero ¿qué escritores colombianos están leyendo los españoles? Aquí ya entra en juego un poco el azar y la suerte funciona en todos los ámbitos de la vida, pero aquí viene un poco a las editoriales, es decir, quienes logran editar, es decir, todavía el mercado editorial, que eso sería un capítulo aparte y que está ahora mismo cambiando, hay un cambio de paradigma, como todos sabemos, y este año, antes de que acabe este año, seguramente va a haber un cambio más grande respecto al mundo editorial hispanohablante. La distribución en España depende de tres grandes grupos: Random House Mondadori, Planeta, Santillana y luego una serie de editoriales pequeñas, muy prestigiosas como Anagrama, Tusquets y otras aún más pequeñas como Sexto Piso, Impedimenta o Periférica. En la medida en que estos escritores colombianos logran llegar a esas editoriales o al revés, esas editoriales se fijen en esos escritores colombianos, se distribuyen los libros en España y los españoles pueden tener acceso a esas literaturas. Otra cosa es cómo lo hemos hecho hasta ahora en los medios de comunicación y en el caso concreto del País, en Babelia, y lo que hacemos ahora en el periódico, y es que por una deferencia con el lector principal nuestro, que es el lector español o que compra El País, nosotros nunca reseñamos libros que no pueda conseguir el lector en España. Porque sería abusar de él, decirle, oye, resulta que este escritor paraguayo es un libro maravilloso que nos han contado, hoy hacemos una crónica, y la gente no tenga acceso a ese libro de ese escritor paraguayo. Sin embargo, con todo el cambio que está significando a Internet y el tener acceso a golpe de clic a ese libro, a ese autor, eso nos está obligando a cambiar esa fórmula. Nosotros a través de Internet ya podríamos hablar, evidentemente, y lo estamos haciendo poco a poco,
de un libro que se edita por primera vez en México, por ejemplo, pero que aún no se ha editado en España. No me importa, ya la gente en México nos lee y en América Latina puede tener acceso a comprarlo a cualquier librería, sea la librería que está en el DF, en Guadalajara o en Buenos Aires. Entonces estamos cambiando y tenemos que seguir cambiando en ese aspecto. Eduardo, cuéntanos un poco sobre la literatura colombiana contemporánea en París. ¿Qué se lee? ¿Qué buscan los lectores? ¿Qué les interesa más? Bueno, después de la presencia de García Márquez, hay otro autor muy conocido en Francia y muy querido, y que sigue siendo presente. Se trata de Álvaro Mutis. Álvaro Mutis se ha convertido en Francia en un autor de culto. Él ganó el premio Médicis y su obra permanentemente está siendo reeditada. La editorial Grasset publicó toda la serie de novelas en torno a Magrol el Gaviero, y la editorial Gallimard publicó la poesía completa de Álvaro Mutis, con un prólogo que tuve yo el honor de hacer. De modo que después de García Márquez, el autor más respetado de culto en diferentes generaciones colombiano es Álvaro Mutis, un escritor que todavía lo tenemos, va a cumplir 90 años en agosto, y que tenemos que volver a releer porque está con nosotros todavía. Y fuera de esas dos presencias, Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, la presencia de los autores colombianos que se publican es muy efímera. Acordémonos que en la temporada de novedades en Francia se publican 700 novelas. En septiembre, por ejemplo, se publican 700 novelas nuevas, de las cuales 150 son traducciones de diferentes lenguas, fundamentalmente, como dije antes, de novelas asiáticas, de Murakami o todo esto, o novelas norteamericanas o de países centroeuropeos. Entonces las publicaciones de autores colombianos pasan prácticamente inadvertidas. Es increíble. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando ha salido Laura Restrepo, por ejemplo, que ha sido publicada, pero no ha tenido una gran repercusión a nivel nacional como lo hubiera tenido García Márquez antes. Por ejemplo, Fernando Vallejo, se publicaron algunas de sus obras, pero no tiene absolutamente ninguna, no es un autor conocido a nivel nacional, no tiene esa repercusión. Incluso cuando se salió la película dedicada a la Virgen de los Sicarios. Entonces a mí me extraña mucho que un autor como Vallejo, que es un bestseller muy importante actual, no tiene esa repercusión en Francia. Entre los autores recientes se han publicado varios, y el que ha tenido más repercusión y reconocimiento en Francia es Juan Gabriel Vázquez. Yo creo que desde hacía mucho tiempo no había habido un autor colombiano que tuviera el reconocimiento que tiene Juan Gabriel Vázquez, que estuvo a punto de ganar el premio Médicis hace poco, y es publicado por la editorial Seuil, que es la misma editorial que publicó a García Márquez al comienzo, ¿no? Cielo Soledad. Acaban de publicar también en Seuil a Tomás González. Y otro autor también que es muy publicado en Francia y que ha tenido repercusión, y le han publicado casi una decena de libros, es Santiago Gamboa. Santiago Gamboa es un escritor reconocido en algunos medios franceses, tiene repercusión, toda su obra es traducida, cuando publica un libro en español, inmediatamente es traducido por la editorial Metelier y publicado. Ahora, de todas maneras, yo creo que hay un filtro injusto. No necesariamente estos autores son los principales autores colombianos. Yo creo que la gran literatura colombiana está ausente. Una gran literatura colombiana está ausente de las traducciones porque no han sido comprados, digamos así, por las multinacionales. Es decir, Juan Gabriel Vázquez tiene esa repercusión porque lo publica Alfaguara, y Alfaguara negocia directamente sus traducciones. Y fue premio Alfaguara. Y fue premio Alfaguara.
De modo que ellos son publicados por consorcios muy poderosos y tienen agentes literarios, pero grandes autores colombianos actuales en narrativa, para solo mencionar narrativa, que son ignorados, como por ejemplo Fernando Cruz Cronfli, que es un gran narrador que merecería perfectamente el premio Cervantes. Habría que hacer lobby en Colombia para que Cruz Cronfli o Óscar Collazos obtuvieran el premio Cervantes. Son autores de un rango mucho más importante que el de Fernando Vallejo, que es un autor muy polémico, pero fundamentalmente es una obra de escándalo. Hay autores mucho más sólidos. De modo que hay ese filtro injusto para las traducciones, pero bueno, sí hay algunos autores que están siendo publicados. También Evelio Rosero acaba de ser publicado por Metelier, en la misma editorial, y bueno, la literatura colombiana sigue presente en Francia, aunque con menos fuerza que cuando la dominaron Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Winston quería decir algo. Sí, quería ampliar un poco mi intervención y complementando lo que decía Eduardo, si me permite, si es García Márquez está en la boca ya no solo de los periodistas o ciudadanos colombianos cuando se habla de la literatura en español contemporánea, y ya no en español sino universal, con lo cual es un árbol gigantesco cuya sombra es enorme, que ha eclipsado a muchos autores su presencia, su popularidad, nunca su calidad. La pregunta es, claro, muy pocos autores realmente logran el nivel de creación de García Márquez, es decir, Tolstoy no hay todos los días, Nabokov no hay todos los días, García Márquez no hay todos los días. Entonces, si uno mira el panorama contemporáneo de los últimos 10, 15 años, pues realmente escritores que consideremos que pueden pasar a la perpetuidad, pues serán 5, si acaso. Entonces, hay que perder el miedo, y los escritores colombianos en concreto, que teniendo ese árbol tan enorme, con esa sombra gigantesca, a seguir escribiendo, que lo hacen bien, y luego alcanzar esas cotas de calidad, pues es muy difícil, es decir, se logra contadas veces en la vida, ¿no? Y esa presencia ya no solo es mucha o poca, no es solo de los escritores latinoamericanos, sino también de escritores españoles. Salvo quizás Javier Marías, ahora mismo despierta tanto interés fuera de España, especial, ya no tanto en Colombia, que creo que no tanto, pero sí en el mundo anglosajón, en el mundo alemán. Es un escritor muy apreciado, que yo creo que pasado mañana le dan el premio Nobel. Y por la misma circunstancia que comentaba Eduardo, de el filtro que siempre, vamos, la suerte, están efectivamente en España también, pues Laura Restrepo, los que tú has mencionado, y otros que también van ahí haciendo carrera. Creo que coincidimos entonces en que el mundo editorial tiene mucho que ver en la presencia de ciertos nombres importantes o ciertos olvidos importantes en cualquier parte de… Bueno, hagamos un giro en la conversación y quiero que nos hagamos referencia un poco al tema de la formación ya en el ejercicio profesional. Ayer Gerardo Reyes decía, le recomendaba a todos que era más importante quizá que cualquier otro aspecto conocer el tema de las instituciones, conocer el tema del derecho para poder adelantar una labor periodística más profunda y más elaborada, digámoslo así. Yo quisiera preguntarles a ustedes cuál ha sido o cuál es el papel de la escritura en la formación de ustedes en concreto y de la formación de cualquiera de nosotros como periodistas. La escritura. Bueno, ¿se escucha? Bueno, ya había hablado un poco de esto antes, en la anterior intervención, y definitivamente en mi caso, aunque he trabajado toda la vida en una agencia internacional y en periódicos y he cubierto todo tipo de informaciones, yo me considero un periodista cultural y tengo un blog, García Aguilar, blogspot.com, donde trato de escribir cada semana artículos sobre cuestiones culturales
y que ocurren en Francia o que ocurren en México o que ocurren en Colombia. Y quería reiterar de que la tradición hispanoamericana es, en el caso de los periodistas, que todos los escritores latinoamericanos han sido alguna vez de su vida, alguna vez en sus vidas, han sido periodistas. De modo que en mi caso, tengo la fortuna de poder practicar diferentes lenguajes. Y ese es un espectro maravilloso, el poder escribir poesía, aunque los libros de poesía no se venden ni tienen ninguna repercusión. Los 2 libros de poesía que yo he publicado son los libros que yo más quiero. Y el lenguaje poético es un lenguaje absolutamente extraordinario, es un lenguaje matemático, abstracto, es un lenguaje que va hacia el espacio. Las palabras están en la poesía convocando energías y mundos completamente distintos. Pero también he tenido la alegría de poder practicar la crónica, la reseña de libros, el reportaje y el artículo de opinión. Tengo un libro inédito que reúne muchos artículos de opinión de orden político sobre cuestiones como la caída del muro de Berlín, la muerte de Chávez, de Margaret Thatcher, el 11 de septiembre, y me encanta el artículo de opinión, donde uno puede opinar y decir las cosas, pero eso solamente se puede hacer a través de los blogs. La literatura, la palabra, está presente en todos esos diferentes espectros de la actividad escritural. Es como si uno fuera una especie de una máquina trituradora de palabras, y el poder practicar permanentemente todos esos diferentes géneros me mantiene muy vivo. No hay más alegría que el tener la presión de escribir un artículo en 2 horas sin saber todavía si uno tiene tema y saber qué sale, ¿no? Y tratar de encontrar el ángulo, ¿no?, de cada uno de los géneros. Es decir, cuando es un artículo de opinión, que tenga el rango de artículo de opinión; cuando es un artículo, un reportaje, que tenga la expresión del reportaje. Son mundos completamente diferentes. Y también, de la manera más humilde, el cable. Yo me dedico a hacer cables noticiosos todo el día, y es también algo exquisito y algo delicioso, porque es una cosa completamente escueta, seca, donde el periodista es totalmente anónimo. Entonces pasa uno entonces de la poesía, que es algo profundo del corazón, al cable, que es nada más una cuestión técnica, pero una técnica maravillosa, en la que el cerebro prácticamente está ya formado para, en un segundo o en un minuto, hacer el urgente como debe ser. Es un trabajo colectivo. Cada periodista de la agencia France Press o de la agencia Reuters o de AP, prácticamente, cuando está enfrentado a cualquier información, produce el mismo texto. Eso es muy extraño. Entonces, pasar de la poesía, que es tan personal, a un cable que es completamente anónimo, es un placer extraordinario. Winston, y tú que estás ahora al frente precisamente de la web del País, y sé que trabajas en Papeles Perdidos, que es un blog allí de literatura, me gustaría que hablaras de la escritura y de esos géneros como el blog específicamente, y de la utilidad para hablar precisamente de asuntos culturales. Yo creo que cuando empecé a explorar allá hace 3 o 4 años con la parte digital en el blog y llevar toda la parte de Babelia, de repente la gente, salían libros en los que recomendaban lo que hay que hacer con un blog o en las ediciones digitales. Usted no tiene que salirse de una serie de coordenadas, textos cortos, en fin, ciertos aspectos que seguramente todos conocemos. Pero resulta que empecé yo realmente moviéndome por esas coordenadas, y luego fui explorando y ampliando más, y me di cuenta que en realidad lo que a la gente le interesa es un buen texto. Puede tener 5 líneas o 15 párrafos. Mientras el texto esté bien escrito, y por supuesto bien documentado, y por supuesto contrastado, el buen lector se va a acercar a él. Es decir, no se trata de hacer USA Todays todos los días, ni en el papel ni en ediciones digitales. Entonces el periodista, hoy en día, como decimos en el periódico, tenemos que ser anfibios.
movernos perfectamente en lo analógico y casi mejor en lo digital, porque lo digital nos ofrece muchísimas más posibilidades de, entre comillas, vender un tema, de venderle al lector ese tema, porque, por poner un ejemplo, si en el papel tenemos un texto y un despiece, en la edición digital ese despiece se puede convertir en una fotogalería, en un fotorrelato, podemos colocar vídeos, y tenemos muchísimos recursos a nuestro alcance para atrapar a ese lector y encadenarlo y que continúe leyendo ese artículo que puede tener simplemente 3 párrafos. Entonces, yo no creo que exista una redacción o un estilo concreto o diferente, digamos, para la edición digital. Yo creo que todo está en la calidad del texto. Otra cosa es en el blog, y depende del blog. Si es un blog muy personal, evidentemente tendría que estar el estilo de ese autor. O sea, que se note que es escrito por Eduardo, por Guido, por Sergio, por quien sea. Y ya ahí es una mezcla entre algo editorializante, algo opinativo, una crónica, lo que queramos llamarlo, y marca la diferencia respecto, porque es realmente más subjetivo. Y es esa riqueza de la que hablaba ahora Eduardo, y quizás ese mismo placer de poder acercarse y contarle. Yo creo que ahí está más, en un blog está más el cómo le cuento yo esto al lector casi de manera oral. Si en un texto periodístico también hay que contarle al lector, en un blog sí que debe ir una voz, es decir, que nos estén susurrando al oído realmente lo que el bloguero nos quiere contar en cualquier aspecto, sea político o cultural. Ok, una última pregunta antes de darles el micrófono a ustedes, que sé que tendrán algunas inquietudes que transmitirle a nuestros invitados. Y tiene que ver con el tema de la lectura. Me gustaría que nos comentaran muy rápidamente, ustedes que por supuesto son lectores, no solamente lectores profesionales, sino lectores apasionados, trabajan con la lectura, pero no solamente trabajan con la lectura, sino para ustedes la lectura ya es un gesto inevitable en su cotidianidad. Me gustaría que comentaran un poco por qué la lectura es importante en la formación de un periodista. Bueno, en mi caso yo podría definirme como un bibliópata. Toda mi vida, desde la adolescencia, he estado en contacto con los libros. Soy un maniático de los libros. Tengo una desgracia, es que cuando salgo a la calle paso por una librería de viejo y siempre compro libros y llego a la casa con bolsas llenas de libros, hasta el punto de que casi no tengo dónde vivir ahora. Y es un placer extraordinario. Por ejemplo, ahora en la Feria del Libro ir a la sección de los libros de viejo, donde encuentra uno esos libros desaparecidos que uno puede recuperar. Un periodista que no tenga un contacto permanente con la lectura, pues es un periodista pobre, es un periodista completamente empobrecido. Antes que escritor o antes que periodista, yo me considero un lector, y cada uno de nosotros deberíamos convertirnos antes que todo en lectores. La literatura de todas maneras es efímera y va al olvido. Un gran escritor como García Márquez, ¿qué esperanzas tenemos el resto de escritores de llegar a su nivel? De modo que lo más importante de la literatura es la lectura, es leer, porque en cada libro hay una ventana hacia los universos más inverosímiles. Cuando uno lee Las mil y una noches, lee los viajes de Sinbad, cuando uno lee una novela del siglo XIX, cuando uno lee una novela de Tolstoy, cuando uno lee un autor chino, cuando uno lee un autor paraguayo, uno está abriendo una ventana y tiene uno la posibilidad a cualquier hora, en cualquier instante, de enriquecerse y de mirar y de viajar a través del tiempo, a viajar a Roma, ¿no? A través de Propercio, a través de los grandes autores latinos, de los grandes autores griegos. De modo que un periodista que no lea y que no lleve siempre en sus maletas libros y que cuando llegue a su casa no lea, es un periodista pobre, es un no periodista. No periodista. Winston, por favor. Yo creo que hay 4 o 5 aspectos a la antepenúltima pregunta de cuál sería. Yo creo que todos los periodistas, lo principal es tener una pátina de cultura en cualquier ámbito, pero leer sobre todo. Es decir, un buen periodista en realidad tiene detrás
unas buenas lecturas. Porque no basta con saber que después de la A viene la B y luego la C, sino que hay que saber contar una historia. La clave del periodismo, en cualquiera de esos ámbitos, económico, tecnológico o cultural, está en contarle algo o a un lector, o saber expresarse, si es en televisión o en radio, prensa o televisión. Y ese aprendizaje, de manera inconsciente o subconsciente, viene por las lecturas. Es decir, de la misma manera que estamos viendo que un autor, bueno o malo, está contando, nos está echando una parrafada, y nosotros vamos a ir asimilando sin que nos demos cuenta cómo se pueden ir contando las cosas. Las noticias o las informaciones, da igual el género, la clave es, o parte de la clave, como yo lo veo, es en que quiero contarle eso a alguien, que hay un interlocutor detrás, como si yo tuviera a mi hermano al lado o a un vecino y le voy a contar eso. Evidentemente, de esa forma oral, tiene que tener alguien muchísimo talento para transmitir esa oralidad a un texto que va a ser leído y nunca podrá ser igual. Pero sí, las lecturas de esos libros, sin que nos demos cuenta, insisto, nos dan las herramientas para luego contarlo y que el texto fluya. Entonces, por mi experiencia en este país y en mi país actual, España, y en ese periódico, hay periodistas económicos y políticos que hacen unos artículos maravillosos. Y yo sé que son buenos lectores porque con ellos me preguntan cosas y yo sé que detrás de ellos hay lecturas de literatura y de ensayo. Entonces es fundamental eso. Yo creo que lo que decía Eduardo es, antes que periodistas o escritores, somos lectores, y no necesariamente lectores con un canon preestablecido, que no tiene por qué ser así, sino lectores de libros o autores que nos tocan una tecla y nos despiertan algo, porque lo que hay que contar y transmitir ese algo. Gracias, Winston. Bueno, les damos la palabra a ustedes, por favor. Teniendo en cuenta que el periódico El País, como mismo lo dice el título del País, es informar a todo España, ¿cómo hace para informar las diferentes culturas? Por ejemplo, la cultura vasca o la cultura catalán, teniendo en cuenta que existe una barrera ideológica, cultural y también lingüística, ¿no? ¿Cómo hace para informar a toda España algo que es tan íntimo de una cultura como la vasca y como la catalana? Es muy sencillo. Cuando yo estaba en El Espectador, yo creo que la misma reflexión que se hacen todos los periodistas, y Eduardo, que ha estado en una agencia, es mi aspiración siempre ha sido que un texto que yo escribiera de Neiva o de Tunja, estando en El Tiempo o en El Espectador, fuera interesante para un señor que está en Tokio. Es decir, esa cuestión, aparentemente, toda información tiene un lugar, un tiempo y un espacio, evidentemente. Pero en el enfoque que uno le da a esa información, en la forma como lo cuenta, tiene que resultar interesante para ese señor de Tokio o ese señor que está en Toronto. Con ese planteamiento y con ese arranque, da igual si es una cultura vasca, si desde Madrid se informa de lo que hacen un escritor como César Vitoria o un artista catalán, porque se está informando de ese hecho cultural o no cultural, que otra cosa es que interese a más gente de un lugar que a otro. Son dos cosas distintas, pero en principio tiene que interesarle, una vez lo empieza a leer, a un lector de Bogotá, como si es de Bilbao. Buenas tardes. Mi pregunta es para Eduardo. En las agencias de noticias, por lo general, a lo largo de la historia, muchos escritores han estado en ellas. Alberto Aguirre, Gonzalo Arango, Santiago Gamboa, ahora también vos. ¿Cuál es la magia que tiene una agencia de prensa, sabiendo que finalmente en una agencia de prensa lo que se maneja es la noticia pura y dura, y muchos escritores, grandes escritores, han estado metidos pues en este tipo de la parte periodística? Bueno, a mí lo que más me gusta del trabajo de las agencias de noticias es la humildad del periodista de estos medios, porque cuando uno cruza la puerta, uno tiene que dejar, digamos, su propio estilo y sus propias ideas, quitarse sus propias ideas y estar solamente dedicado a informar lo que pasa. Las agencias son un poco míticas. Yo me acuerdo de
Juan Carlos Onetti, que trabajó toda su vida en la agencia Reuters. La fascinación de la agencia es tener la información al instante. En la agencia no hay el tiempo que la gente tiene o que los periodistas tienen en una revista o en un periódico para dar la información, es inmediato. El periodista de agencia tiene que buscar la información, pero a la vez ser absolutamente preciso y tener clarísimamente la seguridad de que lo que está informando es cierto, a través de sus fuentes y a través de las diferentes comprobaciones de las fuentes. El periodista de agencia es polifacético. En una agencia es un mundo, es como una torre de Babel, donde, por ejemplo, en la France Press nada más, donde yo he trabajado, he cruzado a grandes periodistas, grandes señores que son totalmente anónimos y que se jubilan, prácticamente parten al olvido. Y son personas que han estado en muchos países, periodistas que han estado en África, que han cubierto guerras, periodistas que han sido directores de oficinas en Moscú y después pasan a La Habana y después pasan a Buenos Aires y después a una ciudad africana. De modo que esa parte cosmopolita, esa parte solitaria del periodista de agencia es fascinante. El periodista de agencia es un solitario, es un viajero, es una persona que no acepta estar en un solo lugar y está siempre partiendo. Cuando uno va terminando, la carrera de periodista de agencia es una carrera muy larga. El periodista de agencia, el verdadero, es un periodista joven. Yo cuando cubría, por ejemplo, la Revolución Zapatista, yo todavía estaba joven, miraba un poco patéticamente a los periodistas viejos que hacían el esfuerzo por cubrir y no tenían la energía ni la fuerza de un joven. Cuando uno está cubriendo en el terreno algo, necesita mucha energía, dormir en cualquier lugar, a veces no dormir, esperar, por ejemplo, en unas negociaciones de paz, horas y horas a que salga alguien para que diga algo. A mí me tocó cubrir, por ejemplo, las negociaciones de paz del Salvador, de la guerra salvadoreña y la guerra guatemalteca, y estar en los hoteles todo el día, 18 horas, para obtener una información sobre esas negociaciones. Me ha tocado cubrir congresos de instituciones internacionales y es una adrenalina muy fuerte, pero es un trabajo para jóvenes. La persona que está totalmente disponible prácticamente no está con su familia, porque en la agencia uno es llamado para viajar inmediatamente, tiene que salir de la oficina a tomar el avión para ir a algún lado, porque la noticia surge cuando menos piensa uno, un temblor, un accidente, una explosión. Y es una larga carrera y yo pues la he vivido en todas sus etapas y ahora estoy en la etapa final, que es estar en la redacción, editar, tener el ojo para saber lo que hay que dar, cómo darlo, con qué tiempo, y tener también la tranquilidad de la experiencia. A veces un periodista joven está desesperado porque hay muchas informaciones y no sabe qué es lo que hay que dar o qué es lo que no amerita un cable. De modo que la agencia ha traído a muchos escritores. García Márquez trabajó en la agencia Prensa Latina, Juan Carlos Onetti trabajó en Reuters y sigue siendo como algo mítico el personaje de agenciero. Yo me acuerdo una vez, mucho antes, cuando yo veía periodistas de UPI o periodistas de AP, yo los admiraba y soñaba con algún día trabajar en una agencia y la cosa llegó y me parece que sigue y seguirá siendo mítica la agencia de prensa. Ahora, no sé si con las grandes transformaciones que está viviendo el mundo, incluso las agencias de prensa ya están cambiando totalmente y la France Press, como todas las demás agencias, se tienen que adaptar a la cuestión multimedia, a una información que es más visual que escrita. De modo que el viejo periodista de la redacción, el viejo periodista del teletipo y de la palabra, ya probablemente está llamado a recoger y desaparecerá. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, Winston y Eduardo. Bueno, mi pregunta va dirigida a 2 puntos y son los siguientes. El primero, y lo decía Eduardo en un comentario, y es: ¿en qué momento y qué pasó aquí en Colombia
para que el periodismo cultural se convirtiera en un periodismo de entretenimiento. Yo recuerdo cuando pues estaba pequeña, cuando llegaba el periódico a mi casa, pues yo lo primero que cogía era las lecturas dominicales o quería saber qué estaba pasando en Bogotá y a qué cosas podía yo asistir, y en este momento eso ya no se ve a nivel de prensa. Quizás porque la televisión nos ha invadido y ha formado unos estereotipos pésimos, tanto para los jóvenes como para los niños. Pero asimismo también hay que como avalar la labor que están haciendo medios como Arcadia y El Malpensante, que creo que son las únicas dos revistas culturales que existen en este momento, y a nivel radial la labor que está haciendo la Radio Nacional de Colombia, y a nivel de Jóvenes Radiónica, que son medios que están tratando de infundir la cultura en los jóvenes. ¿En qué momento y qué pasó para que en Colombia surgiera ese fenómeno? Y la segunda pregunta es, ustedes viven en dos países con un bagaje cultural muy grande, y cuando uno viaja al exterior uno se da cuenta que hay obras de teatro gratis, los museos son gratis, hay más acceso a la cultura. Aquí en Colombia se está intentando hacer, por ejemplo, IDARTES a nivel distrital lo hace, pero creo que falta difundir más eso para que la gente sepa que sí hay una movida cultural aquí en Bogotá y en diferentes, pues en las otras ciudades a nivel regional. ¿Ustedes creen que eso también influye un poco para que el periodismo cultural se vea relegado? Yo creo que las dos preguntas están evidentemente interconectadas, y es una pregunta a formular a los dueños de los medios de comunicación en Colombia, porque nosotros somos al final redactores y yo tengo mi propia teoría o tesis de esto. Yo creo que en Colombia empezó a cambiar la mirada de los medios de comunicación, ya no solo en prensa escrita, a mediados de los años 90, y coincide con un momento histórico, político en Colombia, creo yo, donde seguramente se requieren más páginas para la información política. Estamos en el gobierno de Samper, creo, 95, 96 ya. Está el proceso de paz, es decir, Colombia empieza a entrar en una espiral de mucha información negativa para el propio país. Quizás los propietarios de los periódicos consideraron que la cultura era lo menos importante para no dar y dar más páginas en este caso a la política o a la economía. Craso error desde mi punto de vista. Y ya se quedó cultura, entretenimiento, y ya cultura, entretenimiento, que básicamente es televisión y el chismerío, que yo le llamo. Una vez las cosas se pierden en periodismo, difícilmente se vuelven a recuperar. Eso ha hecho, y coincide en el periodo en que los diarios nacionales y no nacionales restan la información de páginas a la cultura, es cuando empiezan a surgir las revistas culturales con diferente periodicidad. Lo que significa que sí hay un público esperando esa información cultural. Y a pesar de ello, después de más de 10 años que llevamos con revistas culturales, quincenales o mensuales o semanales, que funcionan más o menos bien y que tienen muy buena calidad, los periódicos siguen soslayando la información cultural. Es incomprensible para mí. Se dan cuenta que hay un público lector y sin embargo en las páginas diarias la ignoran prácticamente. Pero no contentos con eso, en estos días que ha salido el informe del DANE sobre índices de lectura en Colombia. Un momentico, perdóname. Por favor, pueden hacer silencio, que ni siquiera yo puedo escuchar. Gracias. Decía que ahora que ha salido, digamos, las paradojas de la vida y la doble mirada de los propietarios de los medios de comunicación en Colombia, en estos días todos hemos estado seguramente leyendo editoriales, leyendo artículos, escuchándolos, todos llevándose las manos a la cabeza por los bajos índices de lectura en Colombia. Y yo digo, sí, eso es verdad. ¿Y qué han hecho ustedes por mejorar esos índices de lectura desde sus propios medios de comunicación? Si lo que han hecho es no dar ninguna información prácticamente sobre libros o reseñas. ¿A qué estamos jugando entonces? Si ustedes como medio de comunicación, aparte de informar, también debe contribuir desde su ámbito
a formar. Entonces no entiendo esa hipocresía de decir, los bajos índices de lectura, ¿qué pasa? No se ¿Y los medios qué hacen? Es decir, hoy mismo en los periódicos, ¿qué información relevante hay de la feria del libro más importante de este país? ¿O qué información hemos escuchado esta mañana en las radios y veremos ahora en la televisión de los escritores que han pasado por aquí? Pues sí, han pasado 4 o 5 que son de relevancia internacional y sobre ello nos hemos fijado. ¿Se han hecho más cosas aparte de que ha pasado Leclésio, Noteboom o los otros? Yo he buscado en internet lo que han publicado los medios de comunicación sobre Cesc Noteboom, que seguramente no es muy conocido aquí, pero es un escritor muy importante y apenas hay nada. Si no ocurre en 15 días, que puede considerarse una isla para que los medios de comunicación se vuelquen por lo menos de 365 días del año, por lo menos en 15 días, dediquen de manera especializada o en diferentes registros periodísticos a la literatura y no lo hacen, y sin embargo, en vísperas de que se cierre la feria, salen unos índices y todos señalan a los demás y no se miran a sí mismos, me parece muy grave. Eso es un tema importantísimo. Vamos a dar la palabra aquí, creo que aquí, ¿no? ¿Queda alguna pregunta? No, yo creo que además hay que terminarlo en suspenso, por supuesto, que es lo bueno de las sesiones. Esa inquietud que acaba de plantear Winston me parece completamente razonable, no solamente para que miremos los periódicos o los medios de comunicación y su complicidad con esos terribles índices de lectura, sino que nos miremos nosotros como cómplices también de esos pésimos índices de lectura. Un aplauso para nuestros invitados, muchas gracias.